Volvemos a esta primera mañana para cumplir con uno de los temas que les anticipaba ya cuando comenzábamos a las 7. Y tiene que ver con el COVID-19, con estas nuevas subvariantes de Omicron. Pero vamos a preguntarle todo esto a nuestro invitado, a quien le agradezco este tiempo, al doctor Martín Maillo, quien es neumonólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que entender es que el COVID no se ha ido, que está entre nosotros y que la única herramienta eficaz hasta el momento es la vacunación. Realmente es así, es lo que viene, gracias a Dios, demostrándose. Si comparamos año a año desde el 2021, desde inicio del 2021 hasta ahora, el único cambio que ha existido en relación y que ha sido efectivo para disminuir los casos graves y la mortalidad ha sido la vacunación. Eso no hay duda. Y hoy es necesario todavía remarcar que completemos el esquema de vacunación, porque justamente lo que se está tratando de hacer es que este grupo de personas, que es muy pequeño, que se sigue enfermando de forma grave por COVID, al estar cubierto con un esquema completo, pueda minimizar los riesgos de tener estas formas graves y de esa manera poder evitar que se internen y evitar de esa manera también las defunciones que todavía hoy siguen siendo una realidad. Los números del Ministerio de Salud en el cierre del año 2022 en cuanto a víctimas fatales y a casos son alarmantes porque no veníamos teniendo números así tan elevados. El último reporte hablaba de cerca de 74.000 nuevos contagios. Sí, sabiendo que se hisopa mucho menos que antes, que los reportes son semanales, no diarios por supuesto, y que muchas personas utilizan los autotest, no todo se denuncia, por lo tanto estamos viendo una pequeña muestra, que son los casos positivos, de aquellos casos que se han comunicado, pero que todos vemos en la realidad que muchas personas han padecido la enfermedad, se han hisopado, les dio positivo, o directamente no se han hisopado, que eso es lo peor de todo, o que no encuentran justamente los canales para poder hacer lo que antes era fácil, que era poder ir a hisoparse. Entonces, estamos viendo una muestra, pero que es una muestra alarmante, como bien decís. Ya vamos a meternos en las nuevas variantes, pero con el tema del hisopado, aquella persona que se realiza el autotest y que tiene completo el esquema de vacunación, tiene cierta cantidad de días de aislamiento distinto a la persona que no tiene completo el esquema de vacunación. Totalmente. La persona que no tiene esquema de vacunación, obligatoriamente, si tiene síntomas, es conveniente que se comunique con el 0800 de COVID de la provincia. Le van a indicarle el hisopado. Si se lo hace de forma particular, que compra una farmacia el autotest, tiene que comunicar el resultado de la farmacia porque es ella quien hace la comunicación al ministerio y a partir de eso le van a dar el aislamiento que va a ser mayor a lo de una persona vacunada con esquema completo. La persona vacunada con esquema completo va a tener 5 días, puede extenderse si los síntomas persisten, pero es muy diferente de la persona no vacunada. La persona no vacunada no solamente tiene el problema del riesgo, sino del riesgo de tener formas graves de COVID, sino de poder contagiar a más personas y generar, como que es lo que hoy está pasando en el mundo, es la aparición de variantes. Por eso es tan importante que esa persona sea identificada, sea seguida y sea aislada los días que sean necesarios. Hoy, antes de comenzar la nota, me decía que hay 3 nuevas variantes a nivel mundial. Variantes surgen de manera frecuente, pero hay 3 de interés, o sea, 3 de riesgo, por así decirlo, que son cuando en la Organización Mundial de la Salud se prenden las alertas. Han surgido en distintas partes del mundo, pero esas variantes tienen la particularidad de ser mucho más contagiosas que lo original que nosotros conocíamos, que el mismo Omicron que tuvimos a principios de este año, fines del año pasado, perdón, del 2022. Las variantes, o sea, son todas subvariantes de Omicron, pero lo que cambia es que son subvariantes que tienen mayor capacidad de generar contagio, contagian mucho más. Al contagiar mucho más hacen que la enfermedad se disperse rápidamente, pero por suerte, por la vacunación no tiene la letalidad, no tiene la agresividad que tenían las versiones originales. Pero no porque el virus sea menos ofensivo, menos agresivo, sino porque la gente está mejor preparada. Pero estas subvariantes tienen la capacidad, porque este virus va cambiando y se va adaptando, va modificando y va, digamos, tratando de escapar a los mecanismos que tiene el organismo con las vacunas de evitar la infección y tratan de evitar los anticuerpos para generar infecciones más graves. De estas 3 nuevas variantes peligrosas, ¿cuál es la que está circulando en Argentina? Nosotros todavía recibimos y tenemos en circulación una variante que en el mundo ya es antigua. Imagínate que estamos pasando la 6ª ola, en términos numéricos. El mundo tiene la 9ª.
Entonces, nosotros estamos atrás, estamos yendo desde atrás en el tiempo como se vivió siempre desde que empezó la pandemia. Por lo tanto, nosotros todavía tenemos las variantes que son la .5, .4, que son aquellas variantes que en el mundo ya dejaron prácticamente de existir. Lo que vamos a recibir son las nuevas variantes, por ejemplo, la que hoy le llaman perro del infierno, que surgió en Estados Unidos, que con un nombre muy marketinero, por cierto, sí. ¿no? Pero que lo que tienen es que van a llegar aquí, las vamos a tener aquí, pero las vamos a tener en el tiempo. Por eso es que estamos a tiempo nosotros. Si la gente completa el esquema de vacunación de la 5ª dosis, de esa manera estamos mucho mejor preparados para lo que venga, sea lo que sea. Esta variante, perro del infierno, ¿tiene alguna característica distinta a lo que ya hemos atravesado? Escapa a los mecanismos, a los anticuerpos que genera el organismo, inclusive con algunas vacunas. Por eso es que hay tanto interés que la gente se vacune. Si uno dice, no tenemos las vacunas bivalentes, que son las que hay en el exterior, no importa, lo importante es tener las que hoy tenemos acá, que están aplicando todas, ARN mensajero, Moderna, Pfizer, que son muy buenas. Entonces vamos a subir la protección, pongámosle de un 91, 92% a un 95%. Achicamos mucho porcentualmente el riesgo, por eso es importante hacerla. Luego vendrán las bivalentes, pero eso va a ser para este año, pero ya más caminado el año. Por lo tanto, lo que hoy tenemos, si tenemos esquema completo, nos da tranquilidad por lo menos durante 4 a 6 meses más. Principalmente cuando hablamos de esquema completo son las primeras vacunas y después los refuerzos. Exactamente. Hoy cuando nosotros hablamos de 5 vacunas, 2 fueron el esquema inicial y los 3 fueron refuerzos. Para aquellas personas que recibieron, por ejemplo, Sinopharm, que fueron las primeras que se aplicaron, por ejemplo, los docentes, la Fuerza de Seguridad, Sinopharm ha demostrado muy poca eficacia. Por eso son 3 vacunas que prácticamente recién ahí podemos decir esquema completo y hoy se está hablando de la 6ª dosis en ese particular grupo de pacientes. Pero para no confundir, 5 dosis tenemos que tener todos. Eso es lo que hoy tenemos que apuntar. Caso especial son los chicos, los menores de 18 años y los menores de 12 años. Pero para los adultos, que es el grueso de la población, que son los que más riesgo tienen, fundamentalmente porque tienen factores de riesgo, o las personas ancianas, lo que necesitamos es que se vacunen justamente para tener cubiertos. Y un dato que te digo, no publicado aún, pero que estamos en trabajo de publicación, es que es impactante, como vimos en el hospital, la caída de los pacientes, de los casos graves y fallecimientos en las personas mayores de 65, cuando se logró vacunar a toda esa población de forma completa, prácticamente desaparecieron como fallecidos y comenzaron a aparecer los grupos que justamente tenían menos de 65 años y que no habían sido incluidos en la primera etapa de vacunación allá por inicios del 2021. Bueno, justamente es esto la vacuna, no es que uno se vacuna y no va a tener COVID, lo puede tener, pero el pasaje de la enfermedad va a ser un poco más leve, ¿no?, que no teniendo las vacunas. Totalmente, y hoy lo estamos viendo, todos nos encontramos con personas que han tenido COVID y que su cuadro ha sido 3, 4 días y siguió su vida normal después de cumplir esos 5 días de aislamiento. Eso es lo que va a pasar con el COVID a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que mientras haya personas no vacunadas, existe la posibilidad de mutaciones, existe la posibilidad de que aparezcan estas variantes nuevas que vuelven, por así decirlo, a resetear la computadora y otra vez a tener el mismo problema, y hace que hace 3 años que estemos hablando de esto. Una última consulta, ¿qué papel juegan en todo esto las vacaciones y los destinos turísticos de cada uno de los argentinos? Por suerte, en general se ha visto muy poco impacto por lo que nosotros tenemos a nivel regional. El impacto grande puede venir de los viajes, por ejemplo, lo que pasó a Lejano Oriente y lo que pasa en lugares de circulación de nuevas variantes. Pero todo paciente, toda persona que viene del exterior, fundamentalmente, como decíamos, de Oriente, por el tema de una variante particular de coronavirus, que es el virus de los camellos, y por otros países, como puede ser aquellos lugares donde hay circulación de nuevas variantes, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra y China, que tiene una variante muy particular, son los que si llegan al país y debutan con síntomas, tienen que consultar y avisar que vienen desde el exterior, porque son pacientes de mucho interés epidemiológico, que tienen que ser seguidos. Tuvimos un caso hace poco que vino de Medio Oriente y que justamente tiene que activarse un mecanismo distinto al mecanismo que se hace con lo que pasa acá al lado. Las personas que van a Uruguay, que van a Brasil, que van a Chile,
no hay tanto problema porque son las mismas variantes que están circulando en esos países. Pero sí deben hacerlo con un esquema completo, para estar más tranquilos. Es la recomendación porque es lo que mejor le puede pasar, que una persona se vaya cubierta a hacer el viaje, pueda tener el viaje y de esa manera no corra riesgo, como ya le pasó a mucha gente, de enfermarse en el exterior. No solamente es difícil pasar una cuarentena en el exterior, sino que además es caro. Por lo tanto, si están vacunados, se pueden inclusive pensando en que le puede salir hasta más barato. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Un gran placer, por favor. Hasta pronto.